¿Alguien se recuerda qué fue el tema que vimos la semana pasada? Hablamos de la oración de Jabes. La oración de Jabes consiste en 4 cosas. Bendíceme. Segundo, ensancha mi territorio. Tercero, que si tu mano estuviera conmigo, ¿verdad? Y cuarto, líbrame del mal. ¿Y qué sucedió? El Señor contestó. Queremos iniciar una dinámica en este año de memorizar un versículo por semana. ¿Cuántos de ustedes son buenos memorizando cosas? A ver, ¿alguien quiere levantar su mano? Son poquitos los que... Bueno, tú y yo podemos memorizar cosas. Así es que el texto a memorizar la semana pasada fue primer libro de Crónicas, capítulo 4, verso 10, que es la oración de Jabes. En la Nueva Traducción Viviente dice: Él fue quien oró al Dios de Israel diciendo: ay, si tú me bendijeres y extendieres mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga y líbrame de toda dificultad que me cause dolor. Y Dios le concedió lo que pidió. ¿Alguien podría decirlo de memoria? ¿Quién lo podría decir de memoria? ¿No? Bueno, te animo a que el texto de esta semana lo aprendas, ¿verdad? Y podamos decirlo. Nosotros seremos los primeros beneficiados y quizá pongamos ahí un poco de emoción, una bolsa de, no sé, un regalo, ¿verdad? A aquellos que vayan memorizando 4 versículos por mes, les vamos a ir reconociendo su esfuerzo. Quería retomar este versículo porque hay una clave, di conmigo, clave, entre la petición de bendición de Jabes y la respuesta de Dios. Hay un aspecto que hoy deseo recalcar y es la responsabilidad del cristiano. En medio de esta oración, Jabes dice: te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Repite conmigo: te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Comienza diciendo: bendíceme, ¿verdad? Extiende mi territorio. Y se parece a muchas de las oraciones que tú y yo levantamos al Señor. Pero aquí está la parte que hace diferencia a muchas de las cosas que tú y yo hacemos. Te ruego que estés conmigo en todo lo que haga. Jabes sabía que Dios estaba con él y que con él iba a poder lograr las cosas. Dios es poderoso para hacer todas las cosas, pero a Él le ha placido trabajar contigo y conmigo para llevar a cabo las obras de Dios. Sin tu acción no hay respuesta de Dios. ¿Quieres decirlo conmigo? Sin acción no hay respuesta de Dios. Dios puede y quiere bendecirte. ¿Qué tan bendecido estás? Te pregunto, para que contestes en tu interior, ¿qué tan bendecido estás? ¿Qué tan satisfecho con tu vida estás? ¿Tienes tu matrimonio? ¿Es todo lo que puede llegar a ser? ¿La relación con tus hijos es todo lo que puede llegar a ser? Para los jóvenes, tus estudios son todo lo que podrías lograr en tus estudios. Tu empresa es todo lo que podría alcanzar a ser tu empresa. Quizá la respuesta sea no. La siguiente pregunta es: ¿por qué no? ¿De quién es la culpa? ¿Será de Dios que no contesta la oración? Ya sé, es el gobierno. Como tenemos un gobierno panista, ¿verdad? No, pero a nivel nacional es priista y el PRD. No, tampoco es problema del gobierno. Tampoco es problema del presidente de Estados Unidos. Tampoco es problema de la situación mundial. ¿De quién es la responsabilidad? Mía.
Cierra tus ojos y vamos a orar a nuestro Padre. Padre, permítenos ver tu gracia y tu gran favor para con nosotros. Espíritu Santo, muévenos a hacer tu voluntad y a ser cristianos responsables. Toma mis palabras en este momento, mis pensamientos, y úsalos conforme a tu voluntad. Y te pido que tomes los oídos, las mentes, el corazón de cada uno de mis hermanos y los dispongas también para escuchar tu palabra y ponerla en acción. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hoy estamos iniciando una serie que he titulado Soy responsable de mi destino. ¿Puedes decirlo conmigo? Soy responsable de mi destino. Hoy hablaremos de los principios para vivir de una manera responsable. La próxima semana vamos a hablar de las acciones que debemos de llevar a cabo, acciones responsables. Y la tercera semana vamos a hablar de lo que puedes esperar al vivir de una manera responsable. Muy bien, ¿estás en el primer libro de Samuel, capítulo 7? Muy bien. Voy a leer para ti y vamos a tener aquí del versículo 7 al versículo 11. Escucha por favor lo que dice la palabra de Dios. Cuando los gobernantes filisteos se enteraron de que Israel se había reunido en Mizpa, movilizaron a su ejército y avanzaron. El miedo invadió a los israelitas cuando supieron que los filisteos se acercaban. No dejes de rogarle al Señor nuestro Dios que nos salve de los filisteos, le suplicaron a Samuel. Entonces Samuel tomó un cordero y lo ofreció al Señor como ofrenda quemada entera. Rogó al Señor que ayudara a Israel y el Señor le contestó. Entonces, justo en el momento en que Samuel sacrificaba la ofrenda quemada, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Pero ese día el Señor habló con una poderosa voz de trueno desde el cielo y causó tal confusión entre los filisteos que los israelitas los derrotaron. Los hombres de Israel los persiguieron desde Mizpa hasta un lugar abajo de Bet-Car, matándolos a lo largo del camino. Este pasaje nos muestra una situación especial en el pueblo de Israel. Ellos se habían congregado en Mizpa con un propósito espiritual. Así es que llegaron desarmados, llegaron atentos para escuchar lo que el profeta tenía para ellos. El profeta quería orar por ellos. Cuando los enemigos escucharon que el pueblo de Israel se había reunido, quisieron aprovechar la oportunidad para atacarlos. Gracias a los principios de responsabilidad que veremos hoy, los israelitas, ¿cuál fue la primera reacción de los israelitas cuando se enteraron de que los querían atacar? Miedo. Obviamente les dio miedo a esa situación, pero este miedo, en lugar de paralizarlos, los movió a la acción. ¿Y cuál fue la primera acción que tomaron? ¿Qué fue lo que hicieron después de que dice el texto que tuvieron miedo? Pidieron a Samuel que pidiera a Dios para que los bendijera y que les librara de esa situación difícil. Lo primero que vieron ellos fue llamar a Dios para que los bendijera. No fue consigue las armas, no fue busquemos algún aliado que nos ayude y nos proteja, no fue le voy a echar a mi amigo el grandote, ¿verdad? Ellos pensaron en venir a Dios y ayudarse con lo que el Señor estaría haciendo. Dice la Escritura que Samuel sacrificó una ofrenda y cuando estaba terminando de hacer el sacrificio, llegaron los filisteos para atacar a Israel. Dice la Escritura que Dios escuchó a Samuel. ¿Cómo? Si tú estás a punto de tener guerra y le pides a Dios que te ayude, ¿cuál sería la respuesta que esperarías de Dios? Que ya no hubiera guerra, que de alguna manera, ¿verdad?, por lo menos cayera fuego sobre el ejército de los filisteos, los acabara y punto.
Tú estás orando a Dios, ves al ejército que viene y tú lo que quieres es que algo suceda allá. ¿Cuál fue la respuesta de Dios ante la oración del pueblo y del profeta? ¿Cómo respondió Dios? Dice que hubo una voz de trueno, una voz potente, ¿verdad? Y entonces algunos de nosotros diríamos: ¿pero qué, no vas a matar a los filisteos? ¿No me vas a librar de esta situación? Es que yo esperaba que tú me libraras de esta guerra. ¿Cómo es que Dios está contestando? Con una oportunidad. Di conmigo: oportunidad. Dios habló con una voz de trueno sorprendente que confundió a los filisteos, y esa oportunidad, estamos hablando de instantes, estamos hablando de minutos, no estamos hablando de días. Es algo que vino al corazón de los filisteos. Hubo duda, hubo quizá temor, ¿verdad? También los israelitas aprovecharon la oportunidad y con lo que tenían a la mano, recuerda que no iban armados, empezaron a luchar en contra de los filisteos. Yo digo, wow, ¿verdad? Si quieres escuchar más de esto, te invito a que vayas a la página de YouTube de la iglesia y veas el mensaje del 31 de diciembre que desarrolla con más detalle este tema. Lo importante aquí es que Dios responde de maneras que tú y yo a veces no entendemos. Y Él espera que tú te actives, aproveches las oportunidades que Él abre para que tú puedas entonces llevar a cabo la obra de Dios. ¿Cuáles son esos principios de responsabilidad que los israelitas ejecutaron? Vamos a regresar, ¿verdad?, en el tiempo, y vamos a los primeros versículos del libro de Samuel capítulo 7, verso 3 y 4. El verso 3 es el que vamos a aprender de memoria durante esta semana. Lo tenemos allí. ¿Podemos leer todos juntos? ¿Sí? Dice: entonces la que sigue, por favor. Así que los israelitas estos dos versículos son previos a la situación que leímos hace un rato. Esto es lo que está sucediendo días, semanas, meses antes de la guerra a la que te estoy comentando. Y comienza con una intención del pueblo de volver al Señor. El pueblo está convencido, el Espíritu Santo ha puesto en su corazón un deseo de volver al Señor, y el profeta les dice: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos. Vamos a ver aquí 4 principios de responsabilidad. Y el primero es que daré cuentas a Dios por la manera en que viva mi vida. ¿Puedes decirlo conmigo? Dicho de otra manera, soy responsable delante de Dios. En nuestros trabajos es cierto que somos responsables delante de nuestro jefe. Tu empresa es responsable delante de los accionistas. Pero a lo mejor tú dices: yo soy el jefe, yo soy mi jefe, yo tengo mi empresa. ¿A quién le respondo? Todos respondemos delante de Dios. Aún el que trabaja para una empresa que tiene accionistas,
El alumno que está en la escuela primero tiene que responder ante sus profesores, ante la institución, posteriormente responder ante sus padres, pero finalmente, a final de cuentas, todos respondemos delante de Dios. Dios nos creó, Dios nos ha dado propósito, Dios nos ha dado destino y Él espera que seamos responsables con todas las cosas que Él nos ha dado. ¿Te recuerdas de la parábola de los talentos? ¿Sí? A uno le dio 5, al otro le dio 3, a otro le da 1, pero a todos les pide cuentas. Dios te ha dado talentos, Dios te ha dado bendición, Dios te ha dado de manera extraordinariamente buena. Tú has sido bendecido de muchas formas, de muchas maneras. En la carta a los Efesios, que hemos venido estudiando los martes, dice que Dios nos bendijo con toda clase de bendición espiritual. ¿Cuántos benditos hay el día de hoy aquí? Tú eres bendito. Dile al que está a tu lado, tú eres bendito. Muy bendito. La bendición de Dios es grande sobre de ti. El asunto es, ¿qué has hecho con eso? ¿Qué has hecho con lo que Dios te ha dado? A lo mejor tú dices, bueno, pues yo ya soy salvo. ¿Y qué has hecho con eso también? Tú tienes habilidades manuales, tú tienes intelecto, algunos de ustedes son programadores, algunos otros son contadores, ¿verdad? Abogados, tienen diferentes profesiones, diferentes habilidades. ¿Qué has hecho con todas esas cosas que Dios te ha dado? ¿Solamente te has acomodado? Un día vas a responder delante de Dios. Ese es el primer principio y fundamental. Todos compareceremos delante de Dios un día y tendremos que dar cuentas de lo que hemos hecho. He desarrollado todo lo que podría desarrollar con los talentos que Dios me dio. Si no es así, Dios te llamará a cuenta. Segundo principio, sin Dios no hay nada que pueda hacer. ¿Lo repites conmigo? Soy responsable delante de Dios, es el primero. Y el segundo es, sin Dios no hay nada que yo pueda hacer. Di conmigo, necesito a Dios. Es un convencimiento que debe de estar en lo más profundo de tu ser. Mucha gente cree que puede hacer cosas sin la ayuda de Dios. Y ese es el gran problema que vivimos hoy en día. El orgullo que provoca el pecado. Yo puedo sin Dios. Adán y Eva fue lo que trataron de hacer. Dios les dijo, pueden comer de todos los árboles del huerto, pero de uno solo no podrán comer. ¿Y qué hicieron? Pues de ese fueron a comer. ¿Qué estaba en el pensamiento de ellos? Pues como que Dios nos quiere restringir. Hay millones de árboles, pero no quiere que comamos de uno. Yo creo que ese uno es el que yo voy a comer. Yo sé más que Dios. Yo estoy por encima de Dios y sé lo que conviene de lo que no conviene. Él me ha apartado, ¿verdad? La serpiente, ¿cómo les vendió esta idea? Serán como dioses. Dios no quiere que sea como Él. Cuando fueron creados a la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué fue? Orgullo. Yo sé más que Dios. Ve que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 15, verso 5. ¿Lo lees conmigo? Ustedes, los que permanecen, no pueden hacer nada. Sin mí, separados de mí, no pueden hacer nada. Así es que necesitamos entender, yo soy responsable delante de Dios. Número 2, necesito a Dios absolutamente para llevar a cabo cualquiera que sea la obra que necesite llevar. Si no me apoyo en Dios, o vaya,
Independientemente me apoye en Dios o no me apoye en Dios, voy a obtener el resultado que quiero. Y eso nos lleva al tercer principio. Estoy como quiero estar. ¿Lo puedes decir conmigo? Dile al que está a tu lado, estoy como quiero. No vayas a voltear y decirle, pues qué mal gusto tienes, ¿eh? La verdad es que estás como quieres estar. Amolado, en depresión, en angustia, o con gozo, con alegría, en plenitud. Estás viviendo lo que tú quieres vivir. Es tu responsabilidad, no de Dios. Dios ya te bendijo. Dios ya te dio cosas. Y si no has venido a Dios para pedir su bendición, su ayuda en las cosas que quieres, pues claro, obtienes lo que quieres. Estás en la situación que tú quieres estar. Piénsalo. Económicamente tienes lo que has querido tener. A lo mejor tú dices, no, yo le he pedido a Dios que quiero tener 5 casas. Una casa, ¿cómo era esa? ¿La Casa Blanca? La de la gaviota. Bueno, quiero una de esas, ¿verdad? Y quiero esto otro y Dios no me lo ha dado. ¿Será que Dios no te lo ha querido dar o que tú no has querido trabajar? Principio de año, todo el mundo está deseando lo mejor para los demás y te deseo lo mejor, prosperidad. Espero que ninguno de ustedes se haya puesto chones amarillos, ¿verdad? Que Señor, para que ahora sí venga mucho dinero, como si fuera a llover. Tú necesitas saber, principio 1, soy responsable delante de Dios. Número 2, necesito a Dios en todo lo que vaya a hacer. Número 3, tengo lo que quiero. Y si no has tenido respuesta de parte de Dios a lo que le has pedido, se me ocurren dos respuestas, 2 razones. 1, falta de acción de tu parte, falta de responsabilidad de tu parte. Jabes oró, sí, bendíceme, extienda mi territorio, pero después le dice, que tu mano esté en todo lo que yo haga. Él se involucró. Y quizá tú no has puesto manos en acción. Número 2, la segunda razón que veo porque tú no has tenido la respuesta de parte de Dios es que en realidad te sientes cómodo como estás, esperando a que venga el abonero cada semana, ¿verdad? Y tú ahí escondiéndote de él. ¿Te gusta estar así? A lo mejor te gusta estar en la depre, porque todo el mundo viene y te da tu palmadita y te dice, échale ganas. A lo mejor te gusta ser el centro de atención y por eso estás en esa situación. ¿No crees que sería bueno decir, ya basta? Dios quiere lo mejor para ti y ha provisto los medios para que lo tengas. ¿No te gustaría tener y vivir una situación distinta? Piensa conmigo, ¿cómo te gustaría estar? ¿No te gustaría tener una solvencia económica de manera que no tuvieras que estar rascándole y a ver si llego al fin de mes? Bueno, al fin de quincena. ¿No te gustaría dejar de deberle a todo mundo? ¿No te gustaría pagarle a los que le debes? ¿No te gustaría ya llevarte bien con tu suegra? Amarla y que cuando la vieras, la recibieras con gusto. Bienvenida, mi suegrita, ¿verdad? Pase usted. Y cuando se vaya, qué gusto nos da también, ¿verdad? ¿No te gustaría llevarte mejor con tu esposa? ¿O crees que los problemas de pareja que tienen solo se deben a ella? No, ¿verdad? Son problemas de él. Dejemos de echarle la culpa a los demás y asumamos nuestra responsabilidad. ¿No te gustaría orar como Jabes y decirle, bendíceme, extiende mi territorio, te ruego que estés conmigo en todo lo que haga? ¿Podrías hacer esa oración
que estés conmigo en todo lo que haga. Yo te invito a que tú le digas ya basta a todas esas situaciones adversas por las que has estado atravesando. Yo te invito a que vengas a Dios y clames a Él como lo hiciera Jabes. Bendíceme, Señor, pero prospera todo lo que yo haga. No pido que me llueva el dinero del cielo. Te pido que prosperes la obra de mis manos. Señor, te pido que me des sabiduría, ¿verdad? Para saber en dónde invertir, cómo trabajar. Sí, hay que trabajar fuerte, pero también hay que trabajar con inteligencia. Señor, yo quiero salir de aquí. Yo quiero tu bendición, pero te pido que estés conmigo. Ahora bien, tú debes de entender dos cosas. Hay cosas que no podrás cambiar y necesitas aceptarlas ya de una vez. A lo mejor tú le pides: Dios, yo quiero medir 2 metros, ¿verdad? Quiero ser güero y de ojos verdes para que todas las chicas volteen a verme. Y el Señor te dice: mira, mides unos 50, eres prieto, ¿verdad? No vas a poder cambiar esa situación. Tienes que aceptar. Bueno, pues eres un Mexican Curious, ¿verdad? Y tú puedes explotar eso. ¿Sabes que en otros países somos muy bien valuados los mexicanos? Sí, somos exóticos, somos las güeras de Francia quieren conocer a prietos mexicanos, ¿verdad? Y eso es para los solteros. Los que ya están casados, ya. Tú debes de aceptar aquellas cosas que no puedes cambiar. Pero segundo, hay muchas otras cosas que tú sí puedes cambiar, que tú puedes transformar. La manera en que tú piensas de ti mismo, la manera en que tú te actúas, la manera en que tú dependes de Dios. Estos principios deberían de llevarnos a depender de Dios, a venir a Él y clamar por su ayuda, pero no para que nosotros estemos en la hamaca, ¿verdad? Ahí esperando a que caiga el plátano y todavía pedir que nos lo abran y nos lo den en la boca. Si tú lo sabes, ¿verdad? Varios de ustedes veo que sí se saben ese. Tenemos que ser colaboradores juntamente con Cristo Jesús. Somos responsables de nuestro destino. Somos responsables de la vida que estamos viviendo. Dios quiere bendecirte en gran manera. Así es que vamos al cuarto principio. Y este principio dice, vamos a decirlo más fuerte: así es. Necesito volver a Dios. Pero ¿qué significa esto? Vamos a leer nuevamente los versículos 3 y 4. O creo que nada más el 3, por ahorita el verso 3. Entonces Samuel le dijo a todo el pueblo de Israel: si en realidad desean volver al Señor, desháganse de sus dioses ajenos y de las imágenes de Astarot. Tomen la determinación de obedecer solo al Señor, y entonces Él los rescatará de los filisteos. Así es que en este versículo hay dos cosas. Si en realidad deseas volver a Dios, número 1, deshazte de tus dioses ajenos. Número 2, toma la determinación de obedecer al Señor. 1, deshazte de la idolatría. 2, obedece al Señor. Determina este año a Tú podrás decir: yo no soy idólatra, no tengo ningún ídolo en mi casa. ¿Sabes? Esa no es la única forma de idolatría en la que podemos vivir. ¿Qué significa la idolatría?
La idolatría es adulterio espiritual. Es adorar otras cosas antes que a Dios. Se oye bonito, pero decirle a tu esposa, te adoro, eres la única en mi vida, si no te tengo a ti me muero, eso es un pecado. Nadie debería de ocupar el lugar de Dios. Si tu novio te deja, mira, qué bueno. Dile, gracias Dios que me libraste de este tipo, ¿verdad? No es para morirse. Tú tienes que amar primero a Dios y estar buscándolo a Él por encima de todas las cosas. Es a Dios a quien tú necesitas. Es Él quien debería de ser tu verdadero deleite. Un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios. Vamos a ver 3 cosas que la idolatría revierte. Primero, revierte nuestro verdadero deleite. Deberíamos de deleitarnos en adorar a Dios. La idolatría hace que el hombre adore la vanidad. Adoramos el dinero. Pensamos que si tenemos dinero vamos a tener todo el placer que necesitamos. Si tenemos el dinero, todos nuestros problemas se van a resolver. Hay personas que adoran a otras personas, a su novia, por ejemplo. Ay Dios, sí, gracias por esta novia, es lo más grande que yo puedo tener. Si la pierdo voy a perder todo el propósito de mi vida. Hay personas que adoran el trabajo. Los corren del trabajo y se mueren prácticamente. Hay mucha gente que pasa a la jubilación y después que no tienen una actividad como la que tenían antes en su trabajo, una responsabilidad, hay algo que sucede en ellos que viene su salud a pique y terminan enfermándose, en el mejor de los casos muriendo en el peor de ellos. Hacemos de las cosas nuestros ídolos. Las amamos con pasión. Hay quienes aman el deporte y hacen ejercicio, ¿verdad? Y están cuidando. No que el ejercicio sea malo, sino ponerlo por arriba de Dios. Buscar nuestro deleite allí. La idolatría revierte dónde vamos a encontrar nuestro deleite. Segundo, la idolatría revierte el propósito. Cuando Dios nos puso en esta tierra, ¿cuál fue el propósito de Dios para ponernos en esta tierra? ¿Te acuerdas? Génesis. Enseñorearnos de la creación. Ser representantes de Dios en esta tierra. Dios nos hizo a su imagen y semejanza para que nosotros pudiéramos representarle a Él en esta tierra. Dios nos diera forma, que Dios nos moldeara, y al moldear nuestro carácter, al moldear nuestra manera de ser, la gente viera y dijera, ah, así es Dios. Jesús es Dios mismo hecho carne y es la imagen viva de Dios el Padre. Cuando se estaba yendo, Tomás le dijo, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús para Tomás? Tanto tiempo que estoy con ustedes y no lo has visto. Cuando vemos a Jesús, vemos al Padre. Dios ha querido que tú y yo le reflejemos en esta tierra, que seamos sal, que seamos luz de esta tierra. Él nos va a moldear, Él va a hacernos, va a cambiarnos, va a transformarnos. ¿Qué es lo que hace la idolatría? El hombre fabrica a sus dioses, hace a sus dioses a su conveniencia. Quiero prosperidad, ese es mi ídolo, así es que voy a hacer mi ídolo, mi imagen de lo que es la prosperidad, y eso es lo que voy a adorar. Terminamos formando a Dios. Hay mucha gente, espero que no aquí en esta congregación, ¿verdad?, que no buscan al Dios de la Biblia, sino al Dios que ellos quieren hacer,
Has oído expresiones como estas, que yo creo que Dios debería de ser así, o yo creo que Dios debería ser bueno y pasar por alto todas estas cosas. Tú estás queriendo formar a Dios en lugar de someterte a quién es Dios y conocer quién es Dios. ¿Me explico? La idolatría revierte. El hombre vive para representarse a sí mismo. El hombre en la idolatría dice: yo quiero ser el importante, yo quiero fabricar mis cosas. Y finalmente terminas asemejándote a aquello que adoras. El que adora el dinero, tú puedes oler y ver a distancia, distinguir a aquellos que adoran el dinero, ¿no es cierto? Son egoístas, son ambiciosos, pasan por encima de cualquier cosa con tal de salirse con la suya. No importa qué cosa tengan que hacer para lograr su objetivo. Tercer cosa que revierte la idolatría es la importancia. ¿Quién es más importante, Dios o el hombre? Y entonces, ¿por qué muchas veces haces a Dios a un lado para hacer tu voluntad y no la de Él? Porque aunque sabemos que Dios es más importante, el idólatra lo que hace es ponerse por encima de Dios y decir: son primero mis necesidades, son primero mis deseos antes que Dios. Dios dice: no comerás de este fruto. Y yo digo: yo deseo, se ve apetitoso, se ve deseable. Así es que voy a hacer lo que quiero para obtener lo que quiero. Hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos. Y somos capaces de desobedecer a Dios porque nos interesan más nuestros deseos que Dios. ¿Me estoy explicando? El ser humano se pone por encima. ¿Cómo es una persona que está sujeta a Dios? Dice: Dios, ¿esta fruta es conveniente para mí? ¿Te agrada que yo la coma? No, Dios, si a ti no te agrada, mira, se verá muy buena, se verá muy jugosa, se verá apetecible, me parecerá todo lo que pueda hacer. Pero tú dices: no, tú estás por encima de mí. Ese principio se aplica a todo, ¿verdad? Señor, esta señora que no es mi esposa se ve muy jugosa, muy apetitosa, y me da entrada, Dios. Como que será tu voluntad, ¿no? Se facilitan las cosas. Yo ni la busqué y llegó. Y mira qué bonito me habla. Tú entonces dices, ¿verdad? Dios, ¿a quién quiero agradar? ¿A mi carne o a ti? ¿Quién está por encima? ¿Quién es más importante? ¿Con quién quiero quedar bien? ¿Con ella o contigo? Fíjate que ni siquiera es con la esposa. ¿Con quién quiero quedar bien? Y lo mismo pasa con el dinero. Nadie nos está viendo. Y yo podría tomar de aquí, podría no pagar mis impuestos, podría evadirlos con tal de ganar, ¿verdad? Hacemos lo que hacemos porque deseamos lo que deseamos y terminamos siendo idólatras, poniéndonos por encima de Dios, creyéndonos más importantes que Dios, poniendo nuestros deseos por encima de Dios. Y por eso Dios dice: vuélvanse a mí, desháganse de sus ídolos, ¿verdad? Desháganse de aquellas cosas que están por encima, que están tomando el lugar que solamente me corresponde a mí. Deja de buscar el dinero como tu fin último. Deja de buscar la sexualidad como tu fin último. Deja de buscar todas esas cosas como si fueran lo único que necesitas. Porque cuando tú las dejas a un lado y me pones a mí, a Dios, en primer lugar, entonces todas estas cosas vendrán en añadidura. Las podrás gozar. ¿El dinero es malo? No. ¿La sexualidad será mala? No, es una bendición de Dios en el
contexto del matrimonio. Fuera del matrimonio es un pecado del que tú deberías de arrepentirte y alejarte. Pero el sexo es santo, es justo, es bueno, es deseable. Por cierto, por algunos datos que tenemos del Nuevo Testamento, ¿verdad? Entendemos que cuando estemos en la presencia de Dios no habrá sexualidad. No habrá, seremos hombres o seremos mujeres, ¿verdad? No término intermedio, pero la sexualidad no será algo que estemos gozando y disfrutando en el cielo. La sexualidad es algo que hay que disfrutar en la tierra. Así es que yo les invito a que disfruten con pasión, ¿verdad? Mientras tengan vida, mientras puedan hacerlo. Las cosas en el contexto, en el tiempo de Dios, son una gran bendición. Pero cuando esas cosas que Dios ha puesto para que tú encuentres placer en ellas, las pones en primer lugar antes que a Dios, estás frito. Has perdido el rumbo. Ya no vas a poder entregarle buenas cuentas a Dios. Cuando tú te pones en primer lugar antes que a Dios, entonces un día, y si has entendido los principios anteriores, te vas a presentar delante de Él y Él te va a decir: ¿por qué el dinero estuvo antes que yo? Y tendrás que responder: ¿por qué tu familia estuvo antes que yo? Y tendrás que responder a Él. ¿Y cómo? ¿Cómo podremos responder? Si quieres volver a Dios, tú tienes que deshacerte de tus ídolos, amar a Dios por encima de todas las cosas. ¿Te acuerdas de la enseñanza de Jesús? ¿A quién debemos de amar por encima de todas las cosas? A Dios, únicamente a Dios. Para actuar de una manera responsable ante Dios, deberías de volver a Él. Deberías ponerlo a Él en el primer lugar de tu vida. Y deberías de gozarte al hacer estas cosas, de adorarlo. Para actuar responsablemente ante Dios, tu motor debería de ser darle la gloria a Él. Que todo lo que haga le dé gloria. Si trabajo en esto, ¿verdad? No sé cuál sea tu trabajo, ventas, a lo mejor tú trabajas en ventas. Diga: Señor, voy a salir y voy a vender de este producto, ¿verdad? Y quiero hacerlo para que tu nombre sea glorificado. Sí, quiero ser el vendedor número 1, no para que me den la gloria a mí, sino para decir: ¿saben? Esto que logré fue gracias ¿a quién? A Dios, porque no hay nada que yo pueda hacer por mí mismo. Dios está conmigo. Quizá tienes tu cocina, quieres cocinar y que seas la más excelente cocinera, ¿verdad? Para que cuando prueben tu platillo no digan: ¡ay, qué bien cocinas! ¿Cuál es tu propósito? Darle la gloria a Dios, decirle: ¿sabes? Esto que sé hacer es porque Dios me lo dio. A Él la gloria. Y eso nos empieza a mover a ser mejores padres, mejores profesionistas, mejores ciudadanos, ¿verdad? ¿Qué podría suceder si tú dices: me quiero quedar de holgazán en casa? ¿Dios será glorificado en eso? No, ¿verdad? Yo quiero quedarme en la depre, ¿para que Dios sea glorificado? No. ¿Te fijas cómo cuando somos conscientes de a quién le debemos dar cuentas y de quién es más importante que nosotros, nuestra vida empieza a orientarse y a dar lo mejor de lo mejor? Te empiezas a convertir como Jabes y dices: sí, Dios, bendíceme de manera abundante y que tu mano esté conmigo en todo lo que haga. ¿Por qué? Porque quiero darte la gloria a ti. Quiero toda esa bendición para que tú seas glorificado, para que al contestar mi oración muchos puedan dar gracias a ti y todos juntos venir y decir: gloria a Dios. Eso es a lo que nos mueve cada una de estas cosas. ¿Qué sucedería con tu vida si todo lo que desearas fuera darle la gloria a Dios con ella? Se potenciaría. Señor, voy a competir. Una de mis metas para este año es poder correr la maratón, ¿verdad? Me está costando mucho trabajo, pero
en octubre, pensaba ir en agosto a la Ciudad de México, pero la siento muy cerquita. Para octubre tengo que correr 42 kilómetros, ¿verdad? Y cuando termine, ¿sabes qué voy a decir? Si pude acabar, ¿fue por qué? Porque Dios estuvo conmigo. Porque me dio salud, me dio fuerza, me dio determinación. Si me pude levantar para correr todos estos días, fue porque tengo un Dios muy grande. No porque tenga fuerza de voluntad, no porque yo sea la última coca del desierto. No, Dios está conmigo. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que plantearnos nuevas metas, nuevos retos e ir hacia adelante para darle a Él la gloria. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser el padre o la madre del año? ¿Sí? ¿Sí? Oh, veo poquitas manos. Que podamos terminar el año diciendo: mejoramos como padres y podemos darle la gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos de ustedes quisieran ser los mejores estudiantes de su clase? Amén. Que tú puedas terminar el semestre por ahí de junio y puedas decir: saqué 10 limpio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios está conmigo. Él está y me bendice abundantemente. Si lo he podido hacer es por la gracia de Dios y lo he hecho para la gloria de Dios. ¿Sabes? Cierra tus ojos un momento y piensa en lo que más deseas en tu vida. Y ahora, fíjate si eso que más deseas le dará la gloria a Dios. Si es así, dile: Dios, bendíceme abundantemente y permíteme alcanzar este sueño. Yo me comprometo contigo para ir adelante. Me responsabilizo de mi vida para alcanzar estos sueños que tú has puesto en mí. Te pido que leamos el siguiente versículo. Primer libro de Samuel, capítulo 7, verso 4. Así que los israelitas, ¿qué cosa? Y adoraron. Fíjate qué tremendo. El profeta les dice: si realmente quieren volver a Dios, tienen que deshacerse de su idolatría y tienen que determinarse en obedecer a Dios. La respuesta del pueblo de Israel fue: va, me deshago de todos mis ídolos. Quiero dejar eso allí y me determino a adorar solamente a Dios. Una cosa negativa dejo de hacer, una cosa positiva me propongo por hacer. Dejo mis ídolos, decido ponerte a ti, oh Dios, por encima de todas las cosas. Y segundo, te voy a adorar. Ahora, esta palabra adorar hay que explicarla bien, porque pareciera que adorar a Dios es cerrar los ojos, levantar las manos y poner cara de: soy muy santo, ¿verdad? Pónganme una ruedita aquí atrás, así. O algunos quizás se la imaginan de esta manera. ¿Eso es adorar a Dios? No. Fíjate, esa palabra adorar viene de una palabra hebrea, yavad, algo por el estilo. Mi hebreo está un poco oxidado, ¿verdad? No sé para nada hebreo. Pero esta palabra en primera instancia significa trabajar, esforzarse de manera considerable e intensa en una tarea o función. Trabajar, ¿sí? Esforzarse de manera intensa, enfocarnos para hacer algo arduamente. Eso significa yavad. Pero si ese trabajo está dirigido a otra persona, entonces se traduce como servir. Servir a Dios. Entonces, servir a otra persona. Y yo decido entonces trabajar, esforzarme de una manera intensa para servir a esta persona. Pero si esa persona es Dios, entonces se puede traducir como adorar.
Porque la adoración es servir, es ministrar, es trabajar en el ministerio. Esto es esforzarse de una manera considerable, con devoción en el culto a Dios, para hacer lo que a Dios le gusta, para hacer lo que Dios desea. Yo adoro a Dios cuando hago los mejores frijoles que existen en Querétaro, ¿verdad? Cuando me esmero y me esfuerzo en quitarle todas las piedras, que no quede ni una, en que pueda ponerle bien su epazote, ¿verdad? Es lo único que sé hacer. Bueno, ya sé hacer ayer mi esposa me enseñó a hacer pechuga asada, ya. Pero cuando tú adoras a Dios con lo que haces, lo haces lo mejor que puedes, con excelencia, procurando que sea toda tu atención esté ahí puesta, y entonces eso es adorar a Dios. Ciertamente nos reunimos los domingos y cantamos a Dios y adoramos a Dios. ¿Y qué deberíamos de hacer? Cantar de la mejor manera, intensamente, ¿verdad? Con nuestros mejores dotes. Algunos no tienen muchas dotes, así es que no importa, nada más canta despacito, ¿verdad? Pero con pasión, que tú le digas: Señor, lo mejor te lo estoy ofreciendo. Cuando tú estás ahí en tu trabajo, estás administrando la empresa, tú puedes adorar a Dios en ese trabajo. Así es que dice este verso que los israelitas se deshicieron de su idolatría y adoraron únicamente al Señor. Esto es, quisieron darle la gloria solamente a Él. Trabajaron con esfuerzo, con ahínco, en todas las áreas de su vida, en las artes, en los deportes, en las ciencias, en lo laboral, lo profesional, lo económico. Todas esas áreas donde tú estés, puedas decir: yo quiero adorarte a ti, oh Dios, y quiero que mi vida te traiga gloria a ti, y yo quiero ser un representante tuyo en esta tierra, que cuando la gente me vea diga: sí, yo veo a Jesús en él. Sí, yo veo a Dios reflejado en él. ¿Lo crees? ¿Crees que es posible? Claro que es posible. 4 principios hemos visto el día de hoy. Daré cuentas a Dios de mi vida. Sin Dios no hay nada que pueda hacer. Tercero, estoy como quiero estar. Cuarto, necesito volver a Dios. No se trata de desear cosas diferentes para tu vida, sino de desear las cosas que le den la gloria a Dios con tu vida. Dado que sin Dios no hay nada que pueda hacer, tú necesitas a Jesús en tu vida. Si Jesús no está en tu corazón, si Jesús no es tu Señor, si Jesús no es tu Salvador, nada de lo que quieras hacer podrás lograrlo. Lo primero que tú tienes que hacer es arrepentirte de tu pecado, venir a Él y recibirle a Él como el Señor de tu vida, como tu Salvador.